¿Qué tal, amados maestros? Un gusto con ustedes compartir este video. Ya creo que es el número 5 y quiero mostrarles en esta ocasión la importancia del arte de preparar una lección bíblica. Así que un gusto y quiero mostrarles el plan o la estructura que estamos llevando, la introducción, el fundamento, el método, la autoevaluación, la conclusión y la aplicación. Esto es la estructura que nosotros estamos considerando en esta materia. ¿Por qué tanto lo repito en cada video? Porque es muy importante que por medio de la repetición tú puedas memorizar e incluso que sea ya parte de tu conocimiento esta estructura. Bien, estamos viendo los fundamentos de una lección bíblica. Y en esta ocasión el inciso A, que es reconocer al personaje principal de la Biblia, ya lo vimos. Inciso B, saber la dinámica del plan de redención, ya lo vimos. Inciso C, los modelos de enseñanzas bíblicas, también ya lo vimos. Estamos en el inciso D, que es los elementos para preparar una enseñanza bíblica. Y en este inciso dijimos que va a ser muy amplio porque realmente queremos considerar algunas herramientas que el maestro debe saber al momento de preparar su lección bíblica. Entre estos elementos encontramos el análisis del texto, el análisis del género literario, el estudio de la carne del texto, la preparación del esqueleto del texto, el corazón del texto, los 3 elementos finales de una lección y los libros de referencia. Estos 7 puntos son vitales para la preparación de una lección bíblica para los niños, que también son considerados como las herramientas. Ya vimos el número 1, ya vimos el número 2 y en esta ocasión vamos a ver el número 3 y el número 4, el estudio de la carne del texto y la preparación del esqueleto del texto, que es lo mismo que la preparación de la estructura del texto. Vamos a ver el estudio de la carne del texto. ¿Por qué vamos a ver este punto? Porque quiero que veamos acá el estudio privado del maestro, desde cero. Para este momento tú ya debes considerar un texto o una porción de la Biblia que vas a trabajar en esta materia. Aquí vamos a trabajar en este punto el libro de Marcos capítulo 3 del 1 al 6. Vamos a trabajar esa historia de Marcos 3 del 1 al 6. Les decía que, ¿por qué puse carne? Porque el texto o la lección es como un cuerpo. El cuerpo compone de carne, de esqueleto y de un corazón que le da vida. Nuestro texto también compone de carne, que son los pasajes, la estructura, que es el esqueleto del texto, y el corazón, o sea, cuando nuestra enseñanza va a latir para poder impartir vidas. Bien, en el estudio de la carne del texto hay que hacer algunas preguntas, y yo le voy a hacer algunas preguntas a mi porción que yo elegí de Marcos 3 del 1 al 6, que es la historia El hombre de la mano seca. La primera pregunta es ¿quién? Esa pregunta se refiere a personas que intervienen en el pasaje. A personas que intervienen en el pasaje. ¿Quién? ¿Quién interviene en el pasaje? Yo leo mi porción de Marcos 3 del 1 al 6 y veo que en primer lugar hay un personaje que está interviniendo, que es en el versículo 1. Otra vez entró Jesús. Jesús es un personaje. De ahí podría analizar más abajo, podría encontrar quizá al hombre de la mano seca, podría encontrar a los fariseos en el versículo 6, a los herodianos en el versículo 6. Entonces lo que tú tienes que hacer es buscar tu pasaje narrativo, en este caso expositivo, lo que estamos queriendo promover en esta materia, y ver qué personajes están presentes. Por un lado, una vez que encuentres los personajes, haces una segunda pregunta. ¿Dónde? ¿En qué lugar se está desarrollando este evento de tu pasaje? ¿En qué lugar se está desarrollando este evento de tu pasaje? Y si yo voy a leer bien Marcos 3 del 1 al 6, me voy a dar cuenta que está sucediendo en el día de reposo
pero en este caso posiblemente en una sinagoga. Versículo 1. En la sinagoga había ahí un hombre. Entonces yo tengo que buscar en qué lugar específicamente se está encontrando mi pasaje. ¿Dónde están los personajes? ¿En una sinagoga? ¿En Egipto? ¿O si de pronto está cruzando el río Jordán? ¿O están subiendo una montaña? ¿En dónde están? Y esta información el texto te tiene que dar. Yo lo encontré, está ahí a simple vista. Después que vea quiénes son los personajes que están en la enseñanza, dónde es el lugar, ahora tengo que ver cuándo, el tiempo, el momento que se desarrolló este evento. ¿En qué tiempo se desarrolló este evento o en qué momento? El momento podemos ser bien puntual, fue en el día de reposo. Ahí dice en el día de reposo. ¿Sí? Eso es un tiempo. Fue en el día de reposo que pasó esta historia. Pero también podemos decir aquí, ampliando el tiempo, fue en el tiempo a principios del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. A principios del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. E incluso podríamos decir que fue, antes de la elección de los 12 apóstoles, porque en Marcos 3:13 va a hablar recién la elección de los 12 apóstoles. Entonces también fue en un tiempo antes de la elección de los 12 apóstoles. O sea, para ahí todavía no estaban los 12 apóstoles. Entonces el tiempo más cercano es el día de reposo. Nuevamente el texto me da esa información. ¿Qué significa el evento, argumento, testimonio principal del pasaje? ¿Cuál es el evento que está pasando ahí? ¿Cuál es la situación? Y en este caso es que hay un hombre que tiene una mano seca y está Jesús ahí para poder sanar a este hombre. ¿Qué está pasando en tu historia? ¿Cuál es el evento principal que está pasando ahí? En quinto lugar, preguntamos ¿cómo? ¿Cómo es el método o la manera en que se realiza el evento o argumento? O sea, ¿quién va a dar el inicio? ¿Cuál es el método o la solución en este caso para dar la iniciativa a ese evento que está pasando? Y es Jesús, en este caso, en esta historia, hablando a este hombre. Él está hablando, el método de conversación. Él habla a la persona. Y por último, preguntamos el por qué. El por qué es la razón por el cual se desarrolló este evento. ¿Por qué razón esta historia está en Marcos 3 del 1 al 6? ¿Cuál es la razón de que Jesús haya sanado a este hombre de mano seca? ¿Qué quería mostrar? ¿Qué quería enseñar Jesús? Y casi, amados maestros, en todas las historias narrativas, el que va a dar la respuesta de la razón siempre va a ser Dios, o en este caso Jesucristo, y algunas veces el Espíritu Santo. Entonces la razón tiene que centrarse en lo que Dios realmente quería mostrar en este evento. Veamos ahora falta uno más. Así que es el resultado final del evento o argumento del pasaje. El resultado ya es lo que tú puedes concluir. Aquí el hombre de la mano seca fue sanado. Toda historia narrativa tiene un resultado casi positivo. Si se dan cuenta, amados maestros, estas 7 preguntas no es tan complejo. Casi en su mayoría, ojo, en su mayoría lo puedes encontrar en el mismo pasaje que tú vas a elegir las respuestas. Pero dense cuenta, esto me está funcionando con un pasaje expositivo, una porción de la Biblia. Si fuera textual, si fuera temático, me complicaría bastante la vida. Yo no quiero que ustedes se compliquen la vida. Animo a que hagan de forma expositiva para que les sea más fácil ver estos detalles que tú puedes considerar al momento de enseñar. Un ejemplo, el ejemplo de estudio de la carne del texto de Marcos 3 del 1 al 6, como les dije, ahí está la pregunta ¿quién? Personas, ¿qué personas están en el pasaje de Marcos 3 del 1 al 6? Jesús, el hombre de la mano seca, el fariseo y los herodianos. ¿Dónde? El lugar, dijimos que son las sinagogas, tal vez es en Cafarnaúm. 3. ¿Cuándo? El tiempo, el día de reposo, cerca del comienzo del ministerio de Jesús. Vea lo que les decía.
4. ¿Qué evento? El evento principal es que Jesús va a sanar la mano del hombre enfermo. Va a sanar la mano del hombre enfermo. Ese es el evento que va a pasar. Y entre ese evento va a haber ciertas intervenciones, ciertos resultados, ciertos propósitos y razones. Quinto, ¿cómo? ¿Cuál es el método, la manera ante este evento? Jesús toma la iniciativa y ordena al hombre. Jesús toma la iniciativa, ordena al hombre. Ese es el método, la iniciativa que Dios toma ante el evento de este hombre de enfermo. Número 6, la razón. La razón es permitir hacer el bien en el día de reposo, salvar vida. Y esa es una razón muy importante. Nuestro Señor Jesucristo en el día de reposo ha hecho muchas cosas que no les agradaba a los fariseos, porque Jesús estaba mostrando que el bien prima antes que el día, porque Él claramente muestra que el día de reposo es para alabar y para hacer el bien, no es para esclavizarnos, no es para encerrarnos. En ese sentido, Jesús está mostrando acá haciendo el bien en el día de reposo. 7. Así que es el resultado de este evento. Los fariseos se unen con los herodianos para matar a Jesús. Podemos sacar dos resultados. Uno, que el hombre del enfermo fue sanado. Eso es algo muy bueno. Que Jesús, el Hijo de Dios, fue el autor principal de esta sanación. Como también podemos encontrar un resultado más natural del texto, que es versículo 6, que dice después de este evento que los fariseos y los herodianos querían destruir o matar a Jesús. Así que esta historia termina con un resultado o un final interesante y a medias. O sea, termina como dejando en suspenso la historia, hablando de los fariseos herodianos que querían destruir a Jesús. Lo cual esta historia continuará y vamos a ver en Marcos 3 del 7 y para adelante, Marcos 4, 5, cómo al final del libro estos fariseos y herodianos van a llegar a cumplir lo que pensaban, lo van a matar a Jesús. Eso es una historia narrativa. Uno podría en esta historia, al final en el resultado, que sea como que un puente para la siguiente lección. Pero bien, aquí estoy mostrando las preguntas con el ejemplo de Marcos 3 del 1 al 6. Bien, ahora vamos a ver el esqueleto del texto. El esqueleto del texto. Ya vimos la carne por medio de las preguntas. Ahora, para que nuestra carne tenga una buena resistencia, necesitamos poner un orden a nuestra enseñanza. Y en esta ocasión, para armar el esqueleto o la estructura, recuerden que al principio yo les mostré mi estructura de esta materia, es eso. Vamos a ver tres cosas. Los signos literarios que están en este lado, por medio de los signos literarios vamos a poder desarrollar una estructura de nuestro texto. También se puede desarrollar por medio de las palabras de conexiones, nuestra estructura o texto. ¿Cuáles son las palabras de conexiones? Son todas estas. Esas palabras casi en su mayoría vas a encontrar en la Biblia, como también no lo vamos a encontrar. Aquí tú puedes añadir otras palabras más que hay bastante. Por ejemplo, hoy vamos a ver en el ejemplo que las palabras de conexión que yo voy a encontrar no están acá. Pero tú puedes considerar esas palabras si es que te funciona en alguna lección. Y en tercer lugar vamos a ver los cambios de pensamiento. Los cambios de pensamientos. Realmente para mí es más fácil trabajar con los cambios de pensamiento que con los signos literarios, que con las palabras de conexión. Y los voy a demostrar. Bien, la historia que vamos a ver es de Abel y Caín, capítulo 1 al 12. Ahí está la historia de Abel y Caín, que está en Génesis capítulo 4, versículo 1 al 12. Esta historia ya está la porción, esa es la unidad que estoy eligiendo, que va a hablar solamente de Abel y Caín. Es la que voy a manejar para poder explicarles, en este caso, el esqueleto o la estructura
del texto. Bien. Si están con su Biblia, les va a ayudar. Si no están con su Biblia, se van a perder. Yo estoy acá con mi Biblia para que pueda guiarme lo que voy a explicar. Así que te animo, amado maestro, que vayas por tu Biblia y realmente estés en la mano, porque lo que voy a enseñar es muy importante. Y si pierdes el hilo, te va a ser más complicado volver al hilo, ¿sí? Ahí está la porción de Génesis 4 del 1 al 12. Bien, esta porción vamos a convertirlo en una estructura. Vamos a convertirlo en una estructura más sencilla, más simple y más entendible, ¿ok? Porque en esta estructura solo vemos 12 versículos y una historia, pero lo vamos a hacer algo más dinámico. Y en este caso vamos a trabajar en eso. Hay tres formas de trabajar, como les dije. La forma por signos literarios, la forma de palabras de conexión, la forma de pensamientos. Bien, vamos a ver los signos literarios, las palabras de conexión y los pensamientos. De estas tres maneras podemos aprender nuestra estructura. Así que es importante que tú estés con el pasaje de Génesis 4 del 1 al 12. Hay ciertos ministerios que usan el signo literario y palabras de conexión, como el ministerio Langham Predicación, pero yo uso más el de pensamiento. Pero quiero que vean estas tres formas de poder armar mi estructura. Así que empecemos con el signo de literarios. Aquí debes considerar las comas, los puntos, puntos y comas, punto aparte, paréntesis, corchete, todo lo que tenga que ver con signo literario. Pero de forma específica, en nuestro pasaje solo vamos a ver los puntos apartes o los puntos finales. Si yo leo Génesis 4.1, empieza diciendo: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Punto. En ese punto me está diciendo que ahí acaba esta frase. Entonces yo pongo acá en el evento 1, esto va a ser mi evento 1, nunca olviden esto, lo vamos a llamar evento. En el evento 1, el versículo 1 completito tiene un punto. Sigo leyendo, versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, punto. En el versículo 2a hay un punto. Después dio a luz a su hermano Abel, punto. Cuando pongo esto 2a, alguien me preguntaba en la clase, es simplemente la división de un versículo. En este caso el versículo 2 tiene 2 puntos. El punto está en Abel, versículo 2, y luego continúa. Y Abel fue pastor de oveja, Caín fue labrador de la tierra, punto. Como estamos viendo solo los puntos, podríamos decir que en el versículo 2 hay 2 puntos. Entonces, por ende, yo voy a poner versículo 2a y versículo 2b. Aquí ya tengo 3 eventos. En 3 eventos tengo 3 puntos. ¿En dónde? En el versículo 1, en el versículo 2a y en el versículo 3b. Y así, amados maestros, voy a ir leyendo hasta el versículo 2 y me voy a dar cuenta que en el versículo 3 termina con un punto. En el versículo 4a termina con un punto. En el versículo 4b hasta el 5a. ¿Por qué digo hasta el 5a? Si tú lees el versículo 4a, dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, punto. Eso es el 4a. Voy a empezar con el 4b. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahí no hay punto, hay punto y coma, y continúa el 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Punto. O sea, si no hay un punto, tú tienes que seguir la historia. Por eso del 4b estoy siguiendo hasta el 5a, porque en el 5a hay un punto. En el 5b hay otro punto. En el versículo 6-7 hay otro punto. En el versículo 8 hay otro punto. En el versículo 9a hay otro punto. En el versículo 9b al 10 hay otro punto. En el versículo 11 hay otro punto. Y en el versículo 12 hay otro punto. Entonces, por medio de los signos literarios, yo encuentro ¿cuántos eventos? Aquí están mis eventos, estoy marcando. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Encontré 13 eventos en los signos literarios
¿En dónde? Ahí están los versículos. Esta vez significa versículo, 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 versículos. Entonces, esto es una forma de dividir el esqueleto. Podría dividir en 13 puntos. De esos 13 puntos, puedo volver a leer y quizá aliar un punto con otro punto. Pero hay un problema que yo he encontrado en esta estructura. Es que tendrías que definir si ese punto es punto aparte o punto seguido. Y es muy complejo. Pero eso es en general lo que es a trabajar en signos literarios, cómo dividir. Algunas veces te funciona, algunas veces no. En este caso, yo no veo que me haya funcionado con los puntos porque realmente me ha hecho 13 eventos. Y casi es como leer la historia de Génesis 4 del 1 al 12, solo que con un evento más, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones esto funciona. Tanto así que tú puedes leer tu historia y solo vas a encontrar 3 puntos finales o 3 puntos apartes. Y esos 3 puntos son tus eventos. Bien, esa es la desventaja que yo encuentro con el signo literario, que a veces lo encuentras como a veces no. Las palabras de conexiones. Dijimos que son aquellas palabras que tienen relación de un pensamiento a otro pensamiento. En este caso, en las palabras de conexiones vamos a utilizar los puntos también. ¿Qué quiero decir? Después de cada punto, vamos a ver si continúa con una conexión o no una conexión. Por ejemplo, en el versículo 1, termina con la palabra, varón. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Luego vemos el versículo 2, está empezando con una palabra que dice después. Esa palabra después es una palabra de conexión. Esa palabra después es una palabra de conexión. Es como decir, Juan estaba en la cama, después María fue a la cocina. O sea, estoy conectando de una escena a otra escena. Entonces, podríamos decir que en el 2b hay una conexión. El versículo 2 tiene un punto. El versículo 3, ¿cómo empieza? Y. Esa palabra y también es conexión. Como a veces hablamos en las calles molestando a los amigos. María y Ramiro. Entonces, esa y es conexión. Entonces, hay una palabra de conexión en el versículo 3 porque empieza con y. El versículo 3 tiene un punto al final. Dice ofrenda a Jehová, punto. Empieza el versículo 4 y encontramos otra palabra que empieza con I. La I es conexión. O sea, en el versículo 4a hay una conexión. ¿Por qué puse 4a? Porque en el 4b dice y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Esa I es otra palabra de conexión. Y así podemos ir viendo en el versículo 5b otra palabra de conexión que dice y se enseñó. Versículo 6 empieza entonces, otra vez la palabra de conexión, entonces. Eso vimos como conexión de una cosa a otra cosa. Versículo 8, otra palabra de conexión, y. Versículo 9, y. El versículo 9 termina con un punto aparte que dice, clamó a mí desde la tierra, punto, y el versículo 11 empieza ahora. Esa palabra ahora también es una palabra de conexión. E incluso el 11 dice ahora, y es hasta el 12. Vean el 11, porque el 12 empieza cuando, y cuando puede ser palabra de conexión como también no. En este caso yo no lo puse. Ahí podemos ver las palabras de conexión. En este caso tengo 11 eventos. Tengo 5, 3, 4... 6, 7, 8, 9, 10, perdón por la forma de contar, ¿sí? Del 1 al 11 tenemos 11 eventos en la palabra de conexión. Y en los signos literarios tenemos 13. O sea, aquí ya está, está disminuyendo lo que son los eventos. Así que ya es menos. Esto es otra forma de hacer la estructura. Ya no es tan pesada como el signo literario, sino considerando solo palabras de conexiones. De igual manera, otra desventaja. Algunas estructuras de la Biblia te dan palabras de conexión puntuales y pocas. En esta ocasión, en la historia de Abel y Caín hemos encontrado bastante la palabra y, entonces y después y ahora. Normalmente eso hace de que sea extenso
nuestro esqueleto. Así que ese esqueleto por conexiones es muy complejo, porque hay, como decía, hay ciertos pasajes que te van a dar y ciertos pasajes que no te van a dar. En esta ocasión ha sido muy complejo, y las reglas de conexiones te dice que las palabras de conexiones se debe respetar, y aquí estamos respetando esas palabras de conexiones. Bien, esas dos formas son las que trabajan ciertos ministerios, y de ahí hacen ciertos ajustes, pero al hacer el ajuste uno se enreda. Yo voy a demostrar otra forma de hacer para evitar de que nos enredemos mucho, ¿sí? Y es por medio de pensamientos. ¿Qué es un pensamiento? Puede ser un cambio de ideas. Por ejemplo, si yo estoy hablando con mi madre, primero escena 1, Abel está hablando. Escena 2, la madre de Abel está hablando. Escena 3, Abel termina de hablar. Escena 4, la mamá de Abel termina de hablar. Son 4 escenas, esos pensamientos. Yo puedo hablar 10 versículos, pero es en mi pensamiento o en mi escena. Igual mi madre. En este caso, en la historia de Abel y Caín, el primer pensamiento empieza en el versículo 1 hasta el versículo 2a. Si leemos, dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Punto. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Punto. Hasta ese punto, luego voy a parar. ¿Por qué? Porque luego dice el versículo 2, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Noten una cosa, el versículo 1 está hablando sobre un evento o un pensamiento de que Adán y Eva están dando a luz a Caín. Están hablando del pensamiento de nacer. Está naciendo Caín. Y el versículo 2, la mitad del versículo 2 hasta el primer punto, está hablando del nacimiento de Abel. O sea, el versículo 1 habla del nacimiento y el versículo 2 al inicio está hablando del nacimiento de Abel. Entonces, ambos versículos están hablando del nacimiento. Entonces, yo voy a poner versículo 1 al versículo 2a, que es el mismo pensamiento. Están en el mismo evento, que es el nacimiento de Caín y nacimiento de Abel. Ahora, en el versículo 2, en la segunda parte, dice: y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahora, aquí está mostrando ya el oficio de Abel y el oficio de Caín. Era pastor y era labrador de la tierra. ¿Qué relación tiene los oficios con el nacimiento? Ninguna. Una cosa es una escena del nacimiento de los hijos. Otra escena ya es cuando ambos ya tienen su oficio y son ya adultos. Entonces, puedo decir que mi primer pensamiento es del versículo 1 al 2a, porque habla solo del nacimiento de Caín y Abel. Entonces, en el versículo 2b empieza otro pensamiento, y en este caso tiene que ver con los oficios de Abel y Caín, del pastor de ovejas y del labrador de la tierra. ¿Hasta dónde va a hablar estos dos versículos? O este versículo 2, segunda parte, o 2b, hasta el 5a. Si leemos el 2b, dice: y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Qué pasó con estos dos oficios? Versículo 4:3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Está hablando de la ofrenda del oficio que ellos ejercen. El que es pastor va a traer una oveja, y el que es labrador va a traer un fruto de la tierra. Noten, hermanos, que se está tratando del oficio de estas personas. Versículo 4: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se enseñó, y la ofrenda suya, hasta ahí. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, punto. Hasta ahí puedo ver realmente que Dios no estaba agradado con la ofrenda de Caín. ¿De qué ofrenda? De aquella ofrenda que era del trabajo de su oficio, sea labrador o sea pastor. Entonces, del versículo 2b al 5a, estoy viendo un pensamiento de dos hijos que están ejerciendo un trabajo de labrador y pastor, y están ofreciendo una ofrenda de su trabajo a Jehová.
Entonces yo aquí voy a ver la ofrenda de 2 hijos que ofrecen de su propio trabajo. Hasta ahí es mi segundo pensamiento. Mi tercer pensamiento es del 5b al 5.8. ¿Por qué 5b? Si leemos en el 5b, después que Caín se enojó porque Dios no miró con agrado su ofrenda, dice punto, el 5b continúa y dice, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí está hablando ahora de un enojo, de una ira de Caín específicamente. Ya no está hablando de 2 personas que nacieron o de 2 personas que van a ofrendar, no. Ahora se centra en un personaje y este personaje es Caín. Caín se está enojando. El enojo no tiene que ver mucha relación quizá con la ofrenda y con el nacimiento. Pero aquí va a empezar otro pensamiento. Desde el 5b hasta el versículo 8 vamos a encontrar cómo Caín, o en este caso Jehová Dios, va a conversar con Caín, no con Abel, solo con Caín. Va a conversar con Caín explicándole de que no puede enojarse y de que hay ciertas consecuencias si se enoja, e incluso vamos a ver en el versículo 8 qué causa este enojo, y este enojo va a causar de que realmente el hermano de Caín va a morir. Entonces, del versículo 5 al 8 estoy viendo la conversación de Dios con Caín, y incluso ahí podemos ver la reacción de Caín al no escuchar a Dios, que va a matar a su hermano Abel. Termina el versículo 8 diciendo que mató a Abel. Y el versículo 9 al 12 es otro pensamiento, porque aquí es ahora donde Jehová va a hablar, va realmente culpar o lanzar juicio contra Caín, otro evento. Del 5b al 8 vimos que Jehová habla con Caín. Ahora del 9 al 12 no solo va a hablar con Caín, sino le va a dar juicio. ¿Por qué? Porque la sangre de su hermano Abel está clamando desde la tierra. Tú lees versículo 9 y dice, y Jehová dijo a Caín. Versículo 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? Nuevamente Jehová. Versículo 11, ahora pues maldito seas. ¿Quién está maldiciendo? Jehová. Versículo 12, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante extranjero serás en la tierra. ¿Quién habla? Jehová. O sea, del 9 al 12 es donde Jehová está mostrando juicio ante Caín por el asesinato de su hijo amado, en este caso de Jehová, quien abrazó su ofrenda, hablando de Abel, porque su sangre clama en la tierra. Entonces, dividimos nuestros pensamientos o nuestra historia narrativa en 4 eventos. Ya no son en 13 ni en 11, son en 4. Primer evento, vemos el nacimiento de 2 hijos. Segundo evento, vemos las ofrendas de los 2 hijos. Tercer evento, vemos la conversación de Jehová con Caín. Y cuarto evento, vemos el juicio de Jehová contra Caín, porque Abel ya había muerto. Son 4 separaciones, 4 eventos que tienen que ir en algún sentido relacionados. Yo voy a mostrar acá, aquí ya están mis 4 eventos, pero yo quiero mostrar una alternativa, quizá para algunos. No quiero que se compliquen cuando les muestre esto. Si no lo van a entender, ignórenlo, solo quédense con esta primera parte de pensamiento. Pero quiero ver cómo uno también puede trabajar. Versículo 1 al 2. Igual que esto, está bien. Pero noten acá pongo una palabra que dice introducción, versículo 2b, y mi evento es, aquí está mi evento 1, evento 2, evento 3 y evento 4. Solo que yo estoy poniendo acá un punto que es introducción. ¿Por qué será? Porque del 1 al 2 estoy hablando del nacimiento de Caín y Abel. Pero el versículo 2b me dice que Caín era labrador de la tierra y Abel era pastor de ovejas. El versículo 3 al 5 ya me va a hablar de esas 2 personas que eran pastor y eran labrador. Lo que yo estoy haciendo es con el versículo 2b estoy introduciendo o estoy haciendo un puente para entrar a mi evento número 2. Es un puente. Es como que tú hablas del nacimiento de Caín y Abel y dices, y estos hijos eran pastor de oveja y uno era labrador. Fin. Y entras al segundo evento y dices, así que como eran pastor de oveja y labrador, ahora estos trajeron una ofrenda. ¿Te das cuenta? Estoy entrando al versículo 3.
El versículo 5b también es una introducción como un puente. Si tú lees, dice el versículo 5b, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, termina Caín enojándose. Podría decir que después que ofrecieron su ofrenda a Caín y Abel, al final Caín se enojó. Y entro recién al evento 3, donde digo, ¿por qué se enojó Caín? ¿Y qué pasó? Cuando Caín se enojó, Jehová vino y habló con Caín. Versículo 6, estoy introduciendo. De igual manera, versículo 8c nos muestra rotundamente, y Abel murió, o Abel, en este caso, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y puedo introducir entrando al evento 4, diciendo, después que Abel murió, ahora Jehová va a hablar con Caín, amados niños. Entonces, estoy entrando al evento número 9. Vean que yo vi aquí unas introducciones interesantes para entrar al segundo evento. Veo el primer evento con mi introducción, entro al segundo evento. Veo mi introducción 5b, entro a mi tercer evento. Veo mi introducción 8c, entro a mi cuarto evento. Esto es otra dinámica de trabajar. Esto es cuando tú sepas dominar la estructura expositiva, vas a poder hacer esta forma dinámica de tu estructura. Por eso les animo que puedan trabajar con forma expositivamente, porque les da ventajas. Y esta ventaja es muy grande porque le va a dar más plus a tu lección bíblica. Así que yo lo hice al instante porque me pareció interesante esas conexiones. Ahora, ¿cómo sería en el caso más detallado? Sería así. Versículo 1 al 2 y pongo mi subpunto. Aquí pongo un subpunto. Este subpunto es que tú vas a ponerlo un título al versículo 1-2. Por ejemplo, ahí habla del nacimiento de Caín y de Abel. Puedes poner el nacimiento de Caín y Abel. Mi evento número 2, versículo 3 al 5, pongo un subpunto, o sea, un título. Mi evento número 3, del 6 al 8, otro subpunto. Mi evento número 4, del 9 al 12, otro subpunto, un título. Ahora les voy a mostrar un ejemplo con los títulos. La historia de Caín y Abel, Génesis 4, del 1 al 12. Punto 1. El nacimiento de Abel y Caín. Aquí debería ser el nacimiento de Caín y Abel. Así que ahí hay una corrección. En el versículo 1 al 2 veo estos dos nacimientos. Y aquí estoy introduciendo al siguiente punto. Aquí voy a sobreentender que mi versículo 2b es mi introducción o mi puente. Por eso estoy poniendo acá solo versículo 1, 2, para que no nos confundamos con eso de A, B, C, no, ¿sí? El versículo 1, 2 me habla del nacimiento de Caín y de Abel. Una vez que yo les explique a los niños sobre el nacimiento de estas dos personas, puedo hacer un puente. Puedo hacer un puente hasta acá, diciéndoles a los niños con una pregunta. ¿Tú dónde has nacido? ¿En un hospital? ¿En la casa? Quizá en un hospital de tercer nivel, segundo nivel, primer nivel. Y los niños te responden. Estoy haciendo un puente de mi primer punto, un puente, o incluso puedo introducir diciendo, tú cuando naciste, ¿qué es lo que tus papás querían que seas de grande? Quizá te dirán, mi papá quiere que sea de grande militar, policía, doctor, médico. Y tú con esa introducción vas a volver a tu segundo punto. En esa ocasión, ahí lanzo una flecha roja. Y mi segundo punto es la ofrenda de Abel y Caín. Y les digo, ¿saben qué, niños? Caín tenía un oficio y era labrador de la tierra. Y Abel era pastor de ovejas. Y es la misma dinámica que vamos a usar en cada uno de los puntos. Si se dan cuenta, después de la introducción, vuelvo al punto 3. En este caso yo le puse el título El enojo de Caín. Si se dan cuenta, en el punto 2 puse la ofrenda de Abel y Caín, porque eso es lo que me habla el versículo 3 al 5. En el punto 3, del 6 al 8, me habla el enojo de Caín. Y en el punto 4 puse justicia divina para Caín. ¿Quién lanza la justicia? Dios a Caín, lo castiga. ¿Se dan cuenta? Del punto 1 hago una flecha a la introducción y vuelvo a mi punto 2. Del punto 2 hago una flecha o un puente a la introducción y con la flecha roja vuelvo al punto 3, el enojo de Caín.
Hablo del enojo de Caín con una flecha azul, voy a la introducción, hago un puente o introduzco al cuarto punto y con la flecha roja vuelvo al punto 4, la justicia divina. Y al final, con una flecha azul, voy a concluir la lección. En esta conclusión, yo tengo que mostrar cómo Cristo brilla en mi lección. Es importante. Acá está, hermano, la estructura que yo estoy realmente promoviendo en los maestros de niños, una estructura expositiva e interesante de 4 puntos. Ahora, alguien me preguntará, ¿cada punto es un tema? ¿Cada punto es un tema? No, no es un tema cada punto. Cada punto tiene una conexión el uno con el otro. Si tú vas a enseñar como un tema, el niño va a perder el hilo de la historia. No, los 4 puntos es un solo tema. Por eso puse la flecha roja. ¿Por qué? Porque cada punto se relaciona con el siguiente punto. Bien, espero que haya sido claro con este punto de cómo armar un esqueleto o una estructura de mi lección bíblica. Ya lo demostré con Génesis 4 del 1 al 12. Ustedes pueden practicar con la lección que han elegido. Hasta acá vimos el reconocer al personaje principal de la Biblia. Vimos saber la dinámica del plan de redención para enseñar. Ya vimos los modelos de enseñanzas o estructuras, y en este caso vamos a trabajar el expositivo. Ya vimos elementos para preparar una enseñanza bíblica, que estamos prácticamente ahí. Estamos enseñando esto, elementos para preparar una enseñanza bíblica. Dentro de estos elementos están el análisis del contexto, que lo vimos con ustedes. Está el análisis de género literario, que también lo vimos con ustedes. Está el estudio de la carne, que hoy lo vimos en el video. La preparación del esqueleto del texto, que hoy también lo vimos. Así que solo nos falta el corazón del texto, los 3 elementos finales y los libros de referencia. Hagamos un repaso breve de los últimos 2 videos. Vimos el análisis de contextos. Vimos el análisis del género literario en el anterior video. Hoy vimos el estudio de la carne del texto y la preparación del esqueleto del texto, o también la estructura del texto. En el análisis del contexto vimos que debemos analizar 3 contextos: el general, el específico y el histórico. El general, el específico y el histórico. En el género literario vimos un video donde nos muestra claramente que hay diversidad de géneros literarios en la Biblia. El narrativo, la ley, profecía, sabiduría, los poéticos e epistolares. En el estudio de la carne hoy vimos preguntas, que es importante: ¿quién? Las personas. ¿Dónde? El lugar. ¿Cuándo? El tiempo. ¿Qué? El evento. ¿Cómo? El método. ¿Por qué? La razón. Así que el resultado. Y por último vimos la preparación del esqueleto por medio de signos literarios. Les dije sus desventajas. Por palabras de conexiones también les dije sus desventajas. Y por los cambios de pensamiento. Bien, creo yo que aquí ya estamos ocupando gran parte ya de la materia, que ya estamos a punto de entrar al segundo punto, que es el método. Así que yo, amados maestros, les recomiendo 2 tareas. En primer lugar, 3 tareas. En primer lugar, tú ya debes tener tu lección que vas a enseñar. Eso es importante. En segundo lugar, de tu lección vas a buscar el contexto histórico. ¿Qué es el contexto histórico? Ya lo expliqué. Puedes volver a ver el video. Y también el estudio de la carne. Vas a hacerlo estas preguntas a tu texto que tú hayas seleccionado. Ojo, tiene que ser expositivo, no un texto, un versículo, expositivo. Tienes 3 tareas que ya deberías manejar. 1, tener tu lección bíblica. 2, hacer su contexto histórico. Y 3, hacer el estudio de la carne del texto. Eso te va a ayudar bastante en esta primera fase. Bien, amados maestros, un gusto compartir con ustedes este video más. Ya de esta manera estamos concluyendo esta parte de lo que es casi ya los elementos o las herramientas de preparar una lección bíblica para niños. Espero que esto sea de conocimiento para tu cabeza, pero también que sea
para tu corazón. Que Dios los bendiga.